Muy buenas, reparadores. Ya hemos terminado todos los mantenimientos con la nevera trivalente, pero aún me quedaba por enseñaros uno de los bricos estrellas para esta nevera. En el vídeo de hoy te voy a enseñar cómo he construido, configurado e instalado un extractor de aire caliente de 3 ventiladores controlado por un pequeño termostato. El coste total de este brico apenas llega a los 15 euros y hará que nuestra nevera rinda mucho mejor cuando el calor apriete fuera. Las neveras trivalentes tienen su rendimiento óptimo cuando trabajan entre 45 y 50 grados de temperatura, por lo que cuando la temperatura exterior es muy baja, basta con tapar las rejillas exteriores de la nevera para que el calor se acumule en el interior. Pero cuando la temperatura exterior es alta, el calor en el interior de la nevera empieza a acumularse, haciendo que ésta no rinda bien y no enfríe todo lo que debería. Para esto voy a configurar el termostato de tal manera que cuando la temperatura interior de la nevera alcance 50 grados, el termostato activará los ventiladores hasta alcanzar una temperatura de 45, momento en el que se desactivará de nuevo hasta alcanzar la temperatura de 50 grados, donde empezará de nuevo el ciclo. El consumo eléctrico de este invento no debería ser un problema, ya que por norma general se activará durante el día y en días soleados, por lo que la carga de la placa solar debería estar a pleno rendimiento y no debería afectar en el gasto de batería. Vale, pero ¿cómo haces todo esto? Lo primero que tienes que hacer es medir el hueco de la nevera para cortar un listón de madera donde colocaré todos los elementos. Por suerte me sobraba uno del brico de la instalación de la calefacción China Gasoil, por lo que solo tuve que cortarlo a la medida deseada. Después pegué los ventiladores con silicona caliente a la madera. Inicialmente esto iba a ser algo provisional, pero viéndolo bien pegado que había quedado, terminó siendo la manera de fijar todos los elementos al listón de madera, y me sorprendió lo fuerte que quedaba. Los ventiladores los colocaremos en la parte derecha del listón, ya que a la izquierda nos quedará la chimenea de la nevera. Los ventiladores expulsan el aire hacia las patillas que sujetan su motor central, por lo que las zonas libres del ventilador deben quedar mirando hacia la nevera, para extraer el aire caliente hacia el exterior. El termostato es muy sencillo. Tiene una entrada de 12 voltios en los cables rojo y negro. La salida donde conectaremos los ventiladores es el cable amarillo y negro, y un termómetro para medir la temperatura. Conecté los cables amarillo y negro a una regleta para después conectar todos los positivos de los ventiladores al cable amarillo y todos los negativos al negro. Si lo hacemos al revés no funcionará, ya que a los ventiladores de ordenador no se les puede invertir la polaridad como a un motor normal. La configuración del termostato era muy sencilla. Pulsamos el botón con letras chinas para modificar los parámetros. El P1 es la temperatura a la que se activará el termostato, por lo que este valor lo dejé en 50. El P2 es la temperatura a la que el termostato cortará la corriente de los ventiladores. El P3 es para calibrar la temperatura en caso de que detectemos que el termómetro no mide correctamente. Y el P4 son los minutos que retrasa el arranque de los ventiladores al llegar a 50 grados, por lo que estos dos últimos valores los dejé en 0. Antes de montarlo en la autocaravana, comprobé que todo funcionaba como se esperaba, dando calor con un secador a la sonda hasta que sobrepasase los 50 grados, y enfriándola con los propios ventiladores hasta alcanzar los 45. No olvides dar a me gusta y suscribirte al canal y comentar los vídeos, eso siempre anima a seguir creando contenido. Como no quería que por las rejillas de la nevera se viera ninguna luz roja por la noche que pudiera llamar la atención, decidí ponerle un trozo de cinta, pero con esto no era suficiente, así que le puse un poco de cinta americana y después la cinta aislante. Aún así se podía llegar a leer los números, pero no creo que pudiese emitir ninguna luz, ya lo probaremos más adelante. Al llegar a la autocaravana, lo primero que hice fue colocar una regleta donde conectaría unos cables más largos que llegarían hasta la fuente de 12 voltios, y también corté el cable del termómetro ya que me parecía demasiado largo. Después de ver más o menos la posición donde iría colocado los ventiladores, era momento de colocar las escuadras que había comprado días antes para poder atornillar el listón de madera de manera sencilla a los laterales del armario. Primero coloco un solo tornillo para dar inclinación y orientar los ventiladores hacia la rejilla. Se fija bien con otro tornillo y se pasa al otro extremo para repetir la tarea. Como todo lo había hecho a ojímetro, aún no tenía claro si la nevera entraría en el hueco o si por el contrario chocaría contra los ventiladores que acababa de poner, por lo que tuve que colocar la nevera en su sitio y salir de dudas de la mejor manera posible. Como podéis ver, quedaba perfecto, quedando muy cerca de las lamas que emiten calor, pero sin llegar a tocarlas, lo que sería un problema e impediría a los ventiladores girar. Ya que tenía la nevera en su sitio, aproveché para cortar a medida los cables que había añadido a los ventiladores y pasé a colocar la sonda que hace funcionar el termostato.
Como la sonda era un poco estrecha para la idea que tenía, cogí un poco de funda termorretráctil y después de 3 capas, la sonda ya tenía un grosor mucho mayor de donde poder agarrarla. Lo siguiente era colocar la sonda. Para ello elegí esta zona, ya que a esta altura, pude comprobar días atrás, era donde las lamas cogían más calor, por lo que creo que puede ser un buen sitio para la sonda. Para terminar con el brico conectamos los cables que alimentan el termostato. Para ello llevé el negativo a la regleta que abastecía los interruptores que instalé unos vídeos atrás, y el positivo lo puenteé al positivo de la pantalla de la temperatura de la nevera. De esta manera sé que cuando la pantalla está encendida tengo activado el termostato exterior. Pensé en poner otro interruptor, pero realmente no lo veía necesario. Tú puedes agregar un interruptor más si lo consideras necesario. En el próximo vídeo te enseñaré cómo he terminado de montar la nevera en su sitio y comprobaremos cómo enfría más rápido la nevera, si a 220 voltios o a gas. Por cierto, aún me quedan pegatinas del canal. Recuerda que son completamente gratis y solo tienes que pedírmela. Nos vemos en el próximo vídeo. No olvides dar a me gusta y suscribirte. ¡Agur!